Bien, el motivo de este video es introducirnos en el mundo de las capacitaciones que usualmente, y digo usualmente porque no es el hábito de muchas empresas llevarlo a cabo, pero si así fuese, si hubiesen tomado la decisión de capacitar, la pregunta que podemos dejar flotando es ¿en qué momento es conveniente capacitar? Bien, en función de este disparador, intentemos contestar esta pregunta. Y podemos comenzar preguntándonos acerca de el proceso de búsqueda y selección de personal, que es uno de los primeros procesos que se llevan a cabo en toda gerencia de recursos humanos. Y puede suceder que en este proceso de búsqueda y selección de personal se lleva a cabo el ingreso del capital humano, en función de las necesidades que tiene cada sector o cada área de la organización. Y también como consecuencia del ingreso de estas personas a la organización, es probable que necesiten ser capacitados porque el recurso que ingresa a la empresa no tiene por qué conocer alguna aplicación informática que se haya creado al interior de la organización. Sí, algunas aplicaciones por fuera de la organización. Las aplicaciones más conocidas y que son usadas en el mundo empresarial son, por ejemplo, el software de Microsoft, llámese Excel, Word, PowerPoint, base de datos, etc. Pero no aquel que fue creado al interior de la empresa. Y este puede ser un buen motivo para que este recurso se capacite o lo capaciten. Bien, como consecuencia de esto, comienza su actividad laboral. Y es necesario, y también no se da en todas las empresas, que exista una evaluación de desempeño producto de observar cómo ha trabajado ese recurso o un grupo humano. Y lo que se desprende de toda evaluación de desempeño es detectar algunas falencias, algunos errores, algunos hábitos a corregir, y para eso también se lo capacita. Bueno, esto puede ser un caso, o el otro puede estar dado en que ese recurso ya directamente comience a trabajar, se genere una evaluación de desempeño por lo menos una vez al año, y a partir de esto también se lo capacite. Tanto un caso como el otro, o en ambos casos, si se quiere, amerita una organización que piensa, a partir de sus políticas de recursos humanos, en el desarrollo de su gente. Y esto se materializa cuando se crea un plan de carrera, que no es ni más ni menos que visualizar a un grupo de personas como potencialmente haciéndose cargo de algunos puestos claves en la organización. Cuando se detecta que alguien tiene potencial para ocupar un puesto clave, bueno, se lo coloca en un plan de carrera. Y como consecuencia de la creación de un plan de carrera, también se lo capacita. Pero no ya en una cuestión técnica, como ejemplificamos anteriormente, sino ya también en una cuestión formativa. Es decir, si lo visualizamos a ciertas personas como capaces de formar parte de algún puesto clave, y será necesario capacitarlo en conducción de personal, optimización del tiempo, oratoria, etc. Bien, hay ciertos indicadores de gestión relacionados a la capacitación. Los más comunes, los más universales pueden ser aquel que esté midiendo las horas promedio de capacitación. Es decir, sumamos el número total de horas capacitadas en función del número de trabajadores capacitados, y de allí obtenemos un promedio. Será importante luego analizarlo históricamente, si ese promedio crece año a año, si ese promedio
disminuye año a año o se mantiene relativamente estable y constante año a año. Lo mismo podemos pensar cuando se trate de inversión. La inversión promedio en capacitación relaciona el monto total invertido en capacitación en función del número de trabajadores capacitados. Y por último, podemos ejemplificar aquel que esté midiendo la relación que existe entre el número total de trabajadores capacitados en función de la plantilla total, de la totalidad de los trabajadores que forman parte de esta organización. Y lo multiplicamos por 100 para que podamos mostrarlo como un porcentaje. Obviamente, cuanto más se tienda al 100%, significa que la totalidad o casi la totalidad de ellos han sido capacitados en algún que otro aspecto. Una nueva pregunta que podemos hacernos es: ¿estos u otros indicadores de gestión relacionados a capacitación son suficientes para dar por sentado que una organización se ocupa en serio de esta materia? ¿O amerita preguntarnos otra cosa, como por ejemplo, si la capacitación recibida por cada uno de ellos, cada uno de los trabajadores en una organización, fue buena, fue efectiva, si realmente le gustó al personal que fue capacitado, si se produjo alguna mejora en ellos? Nos preguntamos esto porque ninguno de estos tres indicadores de orden universal, básicos, relacionados a capacitación, se hace esta pregunta. Y no podemos quedarnos con esta idea de que si acumulamos información sobre capacitación es porque ya estamos haciendo algo al respecto. Entonces, una organización amerita ir a más. Y para esto les presento el modelo de Kirkpatrick. ¿Qué es el modelo de Kirkpatrick? Bueno, el modelo de Kirkpatrick fue creado justamente por el profesor Donald Kirkpatrick con el objetivo de medir el impacto en los programas de capacitación. Y con esto estaríamos respondiendo en parte lo que nos preguntábamos recientemente. Su método está conformado por 4 niveles. Todos son importantes. No puede existir uno sin el otro. ¿En qué consiste este modelo de 4 etapas? Bueno, el primero habla de la reacción y satisfacción. El segundo, del aprendizaje en función del conocimiento adquirido. El tercero, en cuanto al desempeño, en función también del conocimiento adquirido. Y por último, como cuarta etapa, el resultado, qué impacto tuvo en la persona y en la organización la capacitación recibida. Bien, vayamos a analizar entonces qué significan cada uno de ellos. En primer lugar tenemos la reacción o satisfacción de todo este grupo humano que ha sido capacitado. Y en esto, esta primera etapa, consiste en medir la satisfacción de los participantes en la capacitación dada. Este nivel se mide usualmente a través de encuestas de reacción, o también a través de algunas preguntas que se les pueda hacer en estas encuestas, como por ejemplo: ¿te pareció interesante la capacitación? ¿Crees que valió la pena el tiempo dedicado a la capacitación? ¿Te gustó el estilo o método empleado en esta capacitación? ¿Qué cambiarías o mejorarías para futuras capacitaciones? Bien, una segunda etapa entonces nos habla del aprendizaje
en función del conocimiento adquirido. Y en esta etapa se va a enfocar a los cambios en los conocimientos, habilidades y o actitudes de los participantes de la capacitación. Suele medirse a través de pruebas o resolución de casos. Siempre esto bajo la estrecha supervisión del jefe, a través, por ejemplo, de ciertas tareas específicas. A través de estas tareas específicas va observando si existieron cambios en sus conocimientos, sus actitudes, la manera de encarar los trabajos día a día. Una tercera etapa nos habla del desempeño, también en función del conocimiento adquirido. En este caso, mide los cambios reales en el comportamiento y progreso en el puesto de trabajo. La manera más efectiva para poder medirlo es a través de evaluaciones de desempeño. Cuando hablamos de evaluaciones de desempeño, existen una multiplicidad de formas de evaluar. Por objetivos, por productividad, por algunos rasgos que están implícitos en el perfil laboral de esta persona, ciertas características que están en el perfil laboral, en este documento que arman las empresas, digo en especial recursos humanos, por el cual se los puede evaluar. Cualquiera sea entonces el tipo de evaluación de desempeño, se sugiere que estas evaluaciones se lleven a cabo por lo menos una vez al año, en donde el jefe del evaluado debe informarle de sus progresos y también indicarles nuevos desafíos en adelante. Por último, en la cuarta etapa, se evalúan el resultado, el impacto que se genera en la organización, el hecho de que la misma haya evaluado a todo su personal. Mejor dicho, se haya capacitado y a partir de esto evaluado. Y entonces en esta cuarta etapa es donde se evalúa el impacto en variables claves para el negocio. Es decir, si el conocimiento incorporado se traduce en una mejora o no. Una manera de cuantificar este impacto es a través de indicadores financieros como el ROI, dentro de muchos otros. Y acá es donde recursos humanos debe trabajar estrechamente con el área de finanzas para llegar a esta conclusión. Bien, como conclusión podemos pensar que evaluar, por un lado, y como consecuencia de una evaluación de desempeño, capacitar en aquellas áreas, actitudes, comportamientos de los recursos humanos para mejorar su desempeño. De eso se trata. Entonces empieza a existir una relación estrecha entre evaluación y capacitación y evaluación. Y esto es uno de los motivos por el cual debemos convencer a nuestros jefes, como analistas de recursos humanos, al empresario, de que invertir en capacitación es un buen negocio. Porque cuando está bien hecha esta capacitación, tarde o temprano logra tener un impacto positivo en la rentabilidad, que es en esencia el objetivo que persigue todo empresario, alcanzar y maximizar sus ganancias. Pero para esto es necesario una fuerte inversión que sea constante, creciente y de calidad. Y no solamente juntar indicadores volumétricos que nos estén hablando de que algo hacemos por capacitar, sino realmente comprobar que ésta sea efectiva para la organización. Bien, espero que estas ideas
puedan llevarlo a cabo y nos estaremos viendo en otros videos de estas características. Saludos.